¿Alguna vez alguien te dijo la verdad cruda sobre lo que realmente pasa después de los 80? Llegar a esa etapa de la vida no es solo una cuestión de sumar años o tener mañanas más lentas. Hay un cambio silencioso, profundo, que pocas personas se atreven a mencionar. No se trata de cumpleaños ni de rutinas más tranquilas, sino de transformaciones emocionales y existenciales que marcan el alma. Es una etapa donde la sabiduría se mezcla con el vacío, donde la paz interior puede coexistir con una soledad inesperada, y donde la presencia del momento a veces se ve ensombrecida por recuerdos, ausencias y preguntas que nunca antes habían tenido tanto peso. Si no estás preparado para enfrentar esas mudanzas, pueden tomarte por sorpresa. Pueden hacerte sentir desorientado, como si hubieras entrado en un territorio desconocido, sin mapa ni advertencia. Por eso, en este video, vamos a explorar 5 realidades intensas que muchas personas enfrentan después de los 80, no para asustarte ni para llenar tu corazón de tristeza, sino para darte claridad. Porque cuando entiendes lo que te espera, dejas de ser una víctima de lo inesperado. Te fortaleces, te anticipas y enfrentas lo que viene con la cabeza en alto. Hablaremos de círculos sociales que se desvanecen sin hacer ruido, del cuerpo que ya no responde con la misma agilidad, de esa dependencia que llega poco a poco y que a veces duele más en el orgullo que en el cuerpo. Vamos a tocar también el tema de cómo la sociedad empieza a verte como una figura secundaria, casi invisible, y de ese nudo silencioso que se forma cuando los arrepentimientos del pasado se mezclan con demasiado tiempo libre y con una sensación de inutilidad que puede volverse peligrosa. Quédate con nosotros hasta el final, porque aunque estas verdades puedan parecer pesadas, también abren la puerta a algo poderoso: aceptación, resiliencia y la oportunidad de escribir esta última etapa con dignidad, con presencia y bajo tus propias reglas. Hablemos de lo que realmente ocurre después de los 80 y cómo se puede transitar ese camino con conciencia, firmeza y el alma en paz. La primera gran verdad: un círculo social que se desvanece en silencio. Uno de los golpes más duros al cruzar los 80 no tiene que ver con el cuerpo, sino con las relaciones. Las personas que solían llenar tus días empiezan a desaparecer, muchas veces sin previo aviso. Amigos que parten, vecinos que se mudan, hermanos que ya no llaman, y esos compañeros de toda la vida que antes eran constantes, de repente se vuelven ausentes. No es que hayan dejado de quererte, es el paso del tiempo, implacable y discreto, que va vaciando los espacios que antes estaban llenos de vida. Un día te despiertas y notas que el teléfono ya no suena como antes. Las invitaciones llegan con menos frecuencia. Las visitas familiares se acortan, se sienten apuradas, como si siempre hubiera algo más urgente que atender. Las personas siguen teniendo cariño por ti, pero ahora están atrapadas en sus propias rutinas, en sus propios achaques, en su propia vejez. Y sin darte cuenta, las interacciones cotidianas que le daban color y sonido a tu vida se van apagando. Esto no es algo para lo que nadie te prepara. En los 60 o 70, la mayoría de las personas aún están cerca. Hay movimiento, llamadas, encuentros. Pero al llegar a los 80 ocurre una transición. Empiezas a sobrevivir a quienes compartieron tu historia. Tus conversaciones ya no encuentran tantas respuestas. Y esa transición es tan callada que puede pasar desapercibida, hasta que un día te das cuenta de que ya ocurrió. Conocí a un hombre llamado Walter, de 84 años, que solía ir cada mañana al mismo café. Los empleados sabían su pedido de memoria. Sus amigos se reunían allí sin necesidad de avisar. Era parte de su rutina, como un reloj.
Pero poco a poco, sus amigos dejaron de llegar. Algunos fallecieron, otros se mudaron y otros simplemente dejaron de conducir. Un día Walter me dijo: es extraño entrar a un lugar donde todos solían conocerte por tu nombre y ahora solo eres el hombre del rincón. Ese tipo de soledad no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces es apenas un silencio largo después de cenar o un paseo que se siente demasiado callado. Es mirar tu lista de contactos y darte cuenta de que quienes realmente te conocían ya no están. Pero comprender esta realidad te da poder, porque aunque algunas puertas se cierren, siempre puedes abrir otras. Puedes crear nuevas conexiones a tu manera, ya sea a través de un grupo de iglesia, un almuerzo semanal, una llamada que tú mismo inicias o incluso una carta escrita a mano. Porque mientras haya vida, siempre habrá oportunidad de nutrir el alma con la presencia de otros. Porque después de los 80, las conexiones no llegan solas como antes. Ahora hay que salir a buscarlas, y eso requiere valentía. Pero si has llegado hasta aquí, es porque esa valentía ya vive dentro de ti, aunque a veces se te olvide. Has superado décadas de desafíos, cambios y pérdidas. Dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Pasemos ahora a la segunda realidad. Un cuerpo que ya no se recupera como antes. Cruzar los 80 significa entrar en una etapa donde el cuerpo deja de susurrar y empieza a hablar claro. Esos pequeños dolores que antes iban y venían, ahora se instalan sin pedir permiso. El cansancio, que antes se disipaba con una siesta, puede extenderse por días. Y una de las verdades que más sorprende en esta edad es que incluso los problemas de salud más simples pueden transformar tu vida en cuestión de horas. Puedes despertarte sintiéndote bien, salir a hacer tus cosas con normalidad y por la tarde notar algo extraño, un leve mareo, una pierna adolorida, una tos persistente. Y casi sin darte cuenta, estás en una sala de espera escuchando palabras como monitoreo, análisis por imagen o posible ingreso. Lo que antes se resolvía con descanso, ahora exige atención inmediata, y muchas veces no hay vuelta atrás. No es solo el dolor físico lo que complica esta etapa, sino la incertidumbre. Haces todo lo correcto, comes bien, caminas con cuidado, duermes lo suficiente, y aún así tu cuerpo parece tener agenda propia. Toma decisiones sin consultarte. Un simple mal paso en las escaleras puede dejarte en recuperación por semanas. Un virus estomacal te agota más de lo esperado. Y aún, cuando te repones, las cosas ya no regresan del todo a la normalidad. El equilibrio puede sentirse inestable. Respirar puede requerir más esfuerzo. Esa capacidad de rebotar ya no está. Conocí a una mujer llamada Gloria, de 81 años, llena de energía, despierta, orgullosa de su autonomía. Le encantaba cuidar su jardín, salir a caminar por el vecindario, participar activamente en su club de lectura. Pero un día, al podar un rosal, tropezó. Fue una caída menor, sin fracturas graves. Sin embargo, su vida cambió por completo. No fue la caída, fue lo que vino después. Me dijo, semanas de reposo se transformaron en meses de debilidad. Su confianza se esfumó poco a poco. Yo pensé que solo estaba descansando, explicó, pero mi cuerpo lo tomó como una señal de detenerse por completo. Eso es lo que nadie te cuenta, que a los 80 descansar no siempre significa recuperar. Si no tienes cuidado, el descanso se convierte en retroceso. Y a veces, incluso con todo el cuidado del mundo, el cuerpo decide frenar de todas maneras. Llega un momento en que ya no se trata de recuperarse, sino de adaptarse. Pero aquí está la belleza de entender esto. Empiezas a valorar tu energía como algo sagrado. Aprendes a distribuir tu esfuerzo, no por miedo, sino como un acto de respeto por todo lo que tu cuerpo ha soportado. Dejas de ver la salud como algo
garantizado, y la empiezas a tratar como una práctica diaria, una forma de agradecerle a tu cuerpo por seguir contigo. Caminarás más lento, sí, pero con mayor conciencia. Descansarás más tiempo, pero con intención. Y te darás cuenta de que incluso un cuerpo más pausado puede seguir albergando un espíritu fuerte. Uno que observa, que elige, que resiste. Porque la lentitud no es debilidad, puede ser sabiduría. Si estás viendo este video y estas palabras resuenan contigo, es señal de que aún estás aquí, comprometido contigo mismo. Y ahora, sigamos adelante. Tercera verdad. Una necesidad de ayuda que va creciendo. Por más independiente que seas, una de las realidades más difíciles de aceptar después de los 80 es esta. Empiezas a necesitar apoyo para hacer cosas que antes hacías casi sin pensar. Y no llega de golpe. Se cuela poco a poco, como una sombra discreta que no notas al principio. Un día te das cuenta de que evitas los estantes altos, que aprietas un poco más fuerte el pasamanos al subir las escaleras, que dudas antes de manejar, en cuando llueve, y aunque dentro de ti sigue habiendo una parte que se siente capaz, hay otra que reconoce que ciertas cosas ya no son tan simples como solían ser. Lo que hace que esta realidad sea tan difícil no es solamente el cambio físico, es sobre todo el impacto emocional que trae consigo. Para quienes pasaron la vida entera cuidando de otros, criando hijos, ayudando a familiares, resolviendo problemas sin pedir nada a cambio, la idea de convertirse en quien necesita ayuda puede resultar profundamente incómoda. Comienza a surgir una sensación difícil de tragar, como si, de repente, fueras una carga para los demás. Esa sensación puede hacer que empieces a ocultar lo que ya no puedes hacer. Dejas de ir al supermercado para no depender de nadie. No cuentas que te tropezaste el otro día por miedo a preocupar a tus hijos. Tratas de cambiar tú mismo el foco de la cocina, aunque el hombro lleva semanas doliendo. Y todo eso nace de un deseo muy humano, seguir siendo autosuficiente. De hecho, ese deseo no desaparece con la edad. Muchas veces se vuelve incluso más fuerte, pero la verdad es que la independencia después de los 80 ya no se parece a la de los 60. No se trata de hacer todo por tu cuenta, sino de saber cuándo pedir ayuda y de tener el valor de aceptarla. Conocí a un hombre llamado Eugene, de 85 años, que siempre se sintió orgulloso de hacer todo por sí mismo. Había vivido una guerra, criado 4 hijos y construido un cobertizo en el jardín usando solo madera sobrante y pura determinación. Pero un invierno resbaló en su entrada cubierta de hielo. No se fracturó nada, pero su orgullo quedó golpeado. No le contó a nadie. Sin embargo, su hija notó que algo había cambiado. Comenzó a visitarlo cada semana, le llevaba víveres y se quedaba a tomar café. Al principio, Eugene insistía: «Estoy bien», pero con el tiempo esos cafés se convirtieron en ritual. Y un día dijo algo que ni él mismo esperaba: «Es lindo no tener que cargar con todo solo». Ese es el cambio. No es debilidad, es sabiduría. Entender que aceptar ayuda no significa perder independencia, sino protegerla. Porque cuando permites que alguien te ayude a subir las escaleras, a conducir hasta el médico o a cargar una bolsa pesada, en realidad estás regalándote más tiempo y más energía para seguir haciendo lo que realmente importa. Y no toda la ayuda tiene que venir de personas. También puede venir en forma de una barra de apoyo en la ducha, un banquito en la cocina o una nota adhesiva en la nevera. Estos pequeños apoyos no quitan dignidad, la preservan. Después de los 80, una de las frases más valientes que puedes decir es: «Me vendría bien una mano». Porque a medida que envejeces, la verdadera fortaleza está en elegir la seguridad por encima del orgullo,
la paz por encima del esfuerzo y el vínculo por encima del aislamiento. Vamos ahora con una cuarta verdad, una presencia que el mundo empieza a ignorar. Una de las experiencias más dolorosas después de los 80 no tiene que ver con la memoria ni con el cuerpo. Tiene que ver con cómo el mundo te percibe, o más bien, cómo deja de verte. Poco a poco, comienzas a sentirte invisible. No para las personas que te aman, quizá, pero sí para la sociedad en general. El cajero mira por encima de ti hacia la persona detrás. El médico le habla directamente a tu hijo adulto, ignorando tus palabras. El camarero en el restaurante asume que no puedes oír bien o tomar decisiones por ti mismo. Al principio son detalles sutiles, pero con el tiempo se repiten y se acumulan. Y aunque intentes no tomarlo personal, algo dentro de ti lo siente. Porque no importa la edad, todos seguimos queriendo ser vistos. Y cuando has vivido tanto, trabajado duro, criado una familia, tomado decisiones difíciles, atravesado tormentas, duele que alguien te descarte solo porque tu piel se arrugó o tu cabello se volvió blanco. Lo más duro es que muchas veces no hay mala intención, simplemente es un mundo apurado que olvida que los pasos lentos también llevan historias. Una sociedad obsesionada con la juventud que no reconoce la fuerza que se necesita para llegar a esta etapa con la cabeza en alto. Y si no alzas la voz, corres el riesgo de encogerte, no porque hayas perdido tu capacidad de hablar, sino porque otros dejan de escuchar. Recuerdo a una mujer llamada Irene, de 86 años, que era voluntaria en un museo local. Un día, un visitante hizo una pregunta sobre una época que ella conocía como la palma de su mano, porque había vivido esos años. Pero la pregunta fue dirigida al personal más joven y nadie la miró. Cuando le pregunté cómo se sintió, ella solo sonrió y dijo: «Ya estoy acostumbrada». Pero esa sonrisa escondía una tristeza suave, de esas que no hacen ruido. La tristeza de alguien que siente que, en lugar de ser fuego, la tratan como si fuera parte del mobiliario. Pero tú no eres un mueble, no eres parte del fondo. Sigues aquí pensando, sintiendo, aportando, y aunque el mundo a veces lo olvide, eso no significa que tú también debas olvidarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hablas de todos modos. Haces preguntas, compartes opiniones, votas, cuentas tus historias, aunque nadie te las pida. Ocupas tu espacio incluso si las rodillas ya no te responden como antes. Porque cada vez que decides estar presente, le recuerdas al mundo y a ti mismo que aún no has terminado, que no eres invisible. Eres una biblioteca viva, un testigo del tiempo, una voz que todavía tiene peso. Y no necesitas gritar para que te escuchen. Solo necesitas negarte a desaparecer. Si estás viendo este video y estas palabras han tocado algo dentro de ti, deja el número 4 en los comentarios para que sepa que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campana para que no te pierdas los próximos contenidos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando mensajes que informan, inspiran y acompañan. Sigamos adelante. Quinta verdad: el riesgo del arrepentimiento cuando no se redefine el propósito. A medida que avanzas hacia los 80 y más allá, se instala un tipo de silencio especial, no solo en la casa o en la rutina diaria, sino dentro de ti. La vida se desacelera. El calendario ya no está lleno y en medio de esa calma aparece un espacio amplio, un espacio para recordar, repasar, reflexionar, y eso puede ser hermoso, pero si no se maneja con conciencia, ese espacio también puede transformarse en una carga sutil. No una tristeza escandalosa, sino esa sensación callada de ojalá hubiera pasado más tiempo con ellos, o
¿Por qué no tomé esa oportunidad cuando la tenía? Es ese tipo de pensamiento que aparece cuando tienes el tiempo, pero ya no la energía o libertad de hacer lo que un día decidiste dejar para después. Pocas veces se habla de esto. Celebramos la sabiduría que trae la edad, la libertad de la jubilación, la alegría de los nietos, y todo eso es real. Pero también lo es esa pregunta silenciosa que muchas veces nadie se atreve a formular. ¿Y ahora qué? Si pasaste toda tu vida trabajando, cuidando, resolviendo, criando y de pronto todo se detiene, puede sentirse como si tu propósito también hubiera quedado atrás. Conocí a un hombre llamado Stanley, de 88 años, que fue maestro durante más de 40. Cuando se jubiló, se sintió orgulloso, pero también extrañamente vacío. «Ya nadie me necesita», dijo una vez. Pero eso no era verdad. Lo que pasaba es que aún no había descubierto una nueva forma de ser necesario. Porque el propósito no se jubila, simplemente cambia de forma. Quizá ya no construyes casas, pero construyes confianza cuando le cuentas historias a tus bisnietos. Tal vez ya no lideras reuniones, pero guías con tu presencia cuando alguien a tu alrededor atraviesa un duelo. Puede que ya no resuelvas grandes problemas, pero calmas la soledad de un vecino con una sonrisa sincera. El verdadero peligro del arrepentimiento no está en los errores cometidos, todos los tenemos, sino en quedarte estancado en ellos sin transformarlos en algo que tenga sentido. Pero cuando redefinimos el propósito, no como productividad, sino como presencia, descubrimos que aún hay mucho por dar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, porque el trabajo más importante después de los 80 puede que no tenga que ver con dejar un legado o buscar reconocimiento. Puede que se trate simplemente de despertar con bondad en el corazón, con curiosidad en la mirada y con el valor suficiente para preguntarte, ¿cómo puedo traer un poco de luz hoy, aunque sea solo un poco? Eso no es arrepentimiento, eso es redención, y nunca es tarde para encontrarla. Llegar a los 80 no es poca cosa, es un hito construido sobre décadas de amor, pérdidas, esfuerzo, transformaciones y resistencia. Pero con toda esa fortaleza vienen también nuevos desafíos, algunos sutiles, otros imposibles de ignorar, y enfrentarlos no te hace débil, te hace honesto. Significa que has vivido lo suficiente como para ver la vida tal como es. La vida, incluso con su imprevisibilidad y con momentos que a veces parecen injustos, sigue siendo profundamente valiosa. Sigue mereciendo la pena estar presente aquí, ahora. ¿Y tú, con cuál de estas 5 realidades conectaste más? ¿Fue el silencio que llega cuando tu mundo social comienza a encogerse? ¿La frustración de un cuerpo que ya no se recupera como antes? ¿La incomodidad de necesitar ayuda después de haber pasado toda una vida brindándola a otros? ¿O fue esa sensación de invisibilidad cuando el mundo se mueve demasiado rápido como para verte? Quizás fue ese vacío silencioso que aparece cuando el propósito deja de estar claro. Sea cual sea, espero que te hayas sentido comprendido, porque la verdad es esta: no estás solo en nada de esto. No estás solo en la lentitud que llega, en los olvidos que confunden, en las preguntas que te roban el sueño, ni en esos momentos donde te preguntas qué sigue después. Y aquí viene la buena noticia. Incluso ahora, incluso en esta etapa de Zen, la vida, tú sigues teniendo la capacidad de elegir. Puedes elegir el vínculo, puedes elegir el descanso. Puedes decidir pedir ayuda, puedes levantar la voz cuando alguien te ignora y hablar con ternura cuando alguien necesita tu paciencia. Puedes perdonarte por lo que no fue y celebrarte por todo lo que sí fue. Este capítulo no es el final de la historia,
Es una parte profunda de ella, la parte en la que cada palabra tiene peso, donde los gestos pequeños valen más que los grandes, donde tu presencia, tu calma, tu perspectiva se convierten en tu fuerza. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Comparte en los comentarios una cosa que hayas aprendido en este video y cómo piensas aplicarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en expresarlos. Leer tus palabras nos da motivación y nos llena de sentido. Si este video te aportó algo valioso, si te hizo reflexionar o sentirte acompañado, te invitamos a darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que lo necesite. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que informa, inspira y conecta.